Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Buen día, queridos, gracia y paz, que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Qué lindo día, qué lindo domingo que podemos aquí compartir juntos, ¿verdad? Queridos, estamos transmitiendo desde Facebook, aqui da igreja ou del templo da Igreja Bautista Viviendo el Evangelho em Facebook, transmitindo esta live em vivo.
y nosotros vamos a poner después en nuestra página de YouTube también, donde podrás asistir posteriormente, pero estarán en Facebook y YouTube. Para invitar a otros, envíe aquí, copie el link o comparta. Ahí abajo hay un lugar para compartir esta transmisión para que puedan así acompañar con nosotros desde Facebook en vivo. Comparta con sus contactos. ¡Qué bendición! Un buen día otra vez, gracia y paz. Algunos van llegando recién. Que realmente este día pueda ser muy bendecido por la palabra de Dios que vamos a compartir para la gloria de su nombre. Queridos, estamos viviendo un tiempo donde estamos muy limitados, ¿verdad? En lo que es nuestra libertad. Muy limitados y no nos gusta estar lejos, privados, ¿verdad? Limitados en tantas cosas que anteriormente teníamos libertad. Pero en eso tenemos que hacer nuestro mejor, buscar hacer nuestro mejor. Y obviamente que el deseo que yo tengo y que muchos de ustedes tienen es que pudiéramos estar aquí en este lugar juntos, compartiendo, presente, saludándonos, abrazando y todo así de manera presencial, pero en este momento lo que podemos hacer es por estos medios. Y entonces aproveche muy bien, comparta, medite, abra su Biblia, se asiente ahí con su familia. No tome eso como algo nomás o así a la ligera. Tenga una atención especial a ese momento, a esta palabra que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, como ya ha tratado conmigo y seguramente va a seguir tratando también con tu vida. Un tema que ya hemos compartido anteriormente, domingo pasado, y hoy vamos a seguir, ¿verdad? Hablando. Domingo pasado hablamos de relacionamientos con propósito. Relacionamientos con propósito, y hoy, dando seguimiento a este mismo tema, vamos a hablar de mi pequeño grupo de relacionamiento. Mi pequeño grupo de relacionamiento. Qué bendición esta linda oportunidad que tenemos para poder compartir, seguir compartiendo este tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Queridos, estamos enfocados en estos días, ¿verdad? Y entendiendo que no hay relacionamiento de calidad en grandes grupos. En grandes grupos, en la multitud, no hay relacionamiento de calidad, ¿verdad? En el gran grupo, en el culto, en la celebración, ahí donde festejamos, no hay una relación de calidad. Pero llegamos a conocernos de verdad, llegamos a relacionarnos íntimamente, ¿verdad? Y poder cuidarnos unos de otros, o cuidar, que puedas vos cuidar de alguien, yo pueda cuidar de tu vida, o alguien cuidar de mi vida, en el pequeño grupo, cuando tenemos este momento más privado, más íntimo, más particular. Y ese es un poco de lo que gira el tema de lo que estamos hablando. Hay tres verdades que compartimos y quiero repetirlas, especialmente dos hemos compartido ya la otra el domingo pasado, una tercera que surgió esta semana en los pequeños grupos cuando preparaba justamente el material, orando sobre esto, y quiero compartir con ustedes nuevamente otra vez estas tres verdades que hemos aprendido, que Dios ha ministrado nuestros corazones en estos días. Tres verdades. Bueno, una primera verdad, mi querido, una primera verdad que entendemos en todo este material, en todo lo que estamos compartiendo, es que nosotros fuimos creados para relacionarnos. Nosotros fuimos creados para relacionamientos. La segunda verdad es que el propósito de los relacionamientos primeramente es la gloria de Dios. Primeramente es la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para relacionarnos y el propósito de los relacionamientos primeramente es la gloria de Dios. Entonces viene el tercero, que es que el propósito de los relacionamientos también es bendecir primero para después ser bendecidos.
Qué bendición, ¿verdad? Bendecir primero para después ser bendecidos. Y esto todo se resume en algo que es el propio Dios. Ya hemos hablado eso, voy a repetirlo. El propio Dios en relacionamiento. Recuerda de Génesis 1:26. El propio Dios en una relación, en relacionamiento en la Trinidad, nos hizo para que tuviéramos relacionamientos con otras personas y por medio de estos relacionamientos podamos bendecir, ser bendecidos y así glorificar su nombre. Vale la pena repetir eso. Dios, el propio Dios en relacionamiento nos creó para que también tuviéramos relacionamientos y por medio de estos relacionamientos pudiéramos bendecir, ser bendecidos y así dar gloria o darle gloria a su nombre. ¡Qué bendición! Queridos, PGM o pequeño grupo es una herramienta para que la gloria de Dios aparezca a través de nuestros relacionamientos. Amén. Muy bien. Buen día otra vez a los que recién están entrando. Repito, comparta con sus contactos. Estamos en vivo desde Facebook. Posteriormente, este mensaje, este tiempo se quedará grabado aquí mismo en Facebook de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio y también vamos a compartirlo en nuestra página de YouTube. Queridos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a mirar un poco la Biblia, que dice o que habla la Biblia con relación a eso, con relación a relacionamientos y con eso hablando de PG, pequeños grupos, ¿verdad? Porque participar de un pequeño grupo es relacionarse, no es un programa, solo un lugar donde te vas para comer o para que oren por ti o porque no tienes que hacer, es relacionarse. Vamos a la palabra de Dios. Entonces, por favor, si pueden abrir conmigo en el Evangelio de Marcos, por favor, Evangelio de Marcos, abran sus Biblias, Evangelio de Marcos capítulo 3. Evangelio de Marcos capítulo 3, por favor, vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de Marcos capítulo 3 y el versículo, o los versículos 13 y 14. Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Muy bien, para que todos puedan encontrar. Marcos 3, 13 y 14. Vamos a la lectura de la palabra de Dios e enseguida estaremos orando. Así nos dice la palabra. Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Nos dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, este día maravilloso. Gracias por esta linda oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por este momento tan maravilloso que tenemos de reflexionar, Señor, en los principios de tu palabra, en este principio maravilloso, en lo que es la relación o el relacionamiento contigo y unos con los otros, Padre. Este principio de que el relacionarnos, Señor, rinde gloria a tu nombre. El relacionarnos deseando bendecir y así siendo bendecidos, rinden gloria a tu nombre. Nuestras relaciones, Señor, también son oportunidades de aprendernos, de sermos moldeados, trabajados, obrados unos para con los otros. Oportunidades, Padre amado, para situaciones que necesitamos ser moldeados en nuestro carácter, en nuestra conducta. Oportunidades para que se cumpla tu palabra, como dice en Timoteo 3:16, de que seamos hasta mismo confrontados, que seamos animados
corregidos, que seamos, Señor, realmente ayudados por medio de la vida de otros hermanos, según tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa de domingo. Gracias por cada uno que está a escuchar. Padre, por medio de tu Santo Espíritu, dirígenos en este momento, que podamos ser sensibles a tu palabra, Padre. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén, amén y gracias a Dios. Muy bien, queridos. Mi pequeño grupo de relacionamiento es el tema que queremos compartir en esta linda mañana para la gloria de Dios. Mi pequeño grupo de relacionamiento. Queridos, el mismo principio que nosotros hemos compartido el domingo pasado y nosotros percibimos allí en el Antiguo Testamento, ahora también percibimos aquí en el Nuevo Testamento. Esta estrategia, esta forma nos ayuda a pensar también como iglesia. Dice que Jesús llamó a los que quería para que lo acompañaran, para junto de sí. Llamó a los que él quería. Y dice que todos se acercaron a él. Y luego los nombró a los 12 discípulos. Hay una versión que dice que los nombró apóstoles. Y ellos, para posteriormente enviarles a predicar el Evangelio, ¿verdad? Bautizar y hacer discípulos en todas las naciones, como ya conocemos muy bien en Mateo 28, 19 y 20. Queridos, percibimos aquí entonces esta misma estrategia, esta forma de pensar que nos ayuda a vivir este principio y ser una iglesia realmente que vive relacionamientos en pequeños grupos. Jesús trae aquí quizás el ejemplo más claro de un pequeño grupo que podemos ver en la Biblia, después de lo que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, la situación de Jetro y Moisés con su suegro, Jetro. Él con sus discípulos aquí, él llama 12 para junto de sí. Queridos, cuando Jesús vino, es muy interesante que él llama 12 para junto de sí. Pero en su tiempo de ministerio, cuando vino en esta tierra, nosotros vemos en muchos pasajes y eso mayormente es lo que muchos van a recordar. Dice que él andaba, caminaba, hacía milagros entre las multitudes. Jesús siempre estaba entre las multitudes. Eso es lo que mayormente uno va a recordar, lo que uno va a traer a memoria. Pero es interesante que él tenía un grupo privado de 12 personas. Tenía este grupo de pocas personas, su pequeño grupo de discípulos que le seguían, y adentro de este grupo, presta atención, eso como es muy interesante. Jesús andaba en la multitud, pero él tenía un grupo de 12 discípulos. Y adentro de este grupo había 3 más cercanos, ¿verdad? Que otros, que eran Pedro, Tiago y Juan, o Pedro, Santiago y Juan. Y otra vez había uno que era más cercano, como dice la Biblia, el discípulo amado, que era el apóstol Juan. Y a este pequeño grupo, los 12, y otra vez con más calidad a los 3, y otra vez a Juan, dice que él les enseñaba, él les ayudó, ¿verdad? Con calidad, él conseguía enseñarles, instruir, cuidar de ellos. Jesús vivía en la multitud, predicando, enseñando, pero con más calidad. Tenía sus momentos con su pequeño grupo de 12 y otra vez con los 3, con más intimidad, con Santiago, Pedro y Juan, y otra vez con Juan, donde con más calidad, hago cuestión de repetir, con más calidad, él dedicaba tiempo a instruirlos, a ayudarlos, a cuidar de sus vidas. Queridos, él muchas veces, vamos a ver en muchos pasajes, que Jesús salía del medio de la multitud. Él estaba ahí, de repente, cuando se veía ya no estaba más, salía del medio de la multitud, ¿verdad? Y iba a estar a solas con sus discípulos, dando tiempo para conversar, dando tiempo para enseñarles. Qué maravilla este principio, ¿verdad? Del cuidado de calidad, del
tiempo a solas con su discípulo, con la persona que tenés confianza, una afinidad para hablar, escuchar, contar los problemas, abrir el corazón y ser trabajado, tratado con la ayuda y la dirección de Dios. Obviamente estamos hablando de personas espirituales, personas que tienen una relación con Dios, que puedan aplicar la vida de Jesús en su vida. La vida de Jesús en mi vida, la vida de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús fue a la cruz, la expectativa de todos, la expectativa de aquellas personas después que Jesús fue a la cruz, es que este grupo, este pequeño grupo de Jesús, los 12 discípulos, los discípulos iban a terminar. O sea, esta misión, esto todo que enseñó Jesús, que predicó, eso iba a terminar. No iba a dar en nada, como se dice. Iba a terminar. Pero Jesús dejó a líderes preparados para que su mensaje fuese propagado. Mateo 28, 19, 20 nos dice así: por lo tanto, justamente en la gran comisión, cuando Jesús, fue asunto al cielo, cuando hubo la ascensión de Jesús al cielo, esta semana incluso conmemoramos, ¿verdad? El 40 días después de la Pascua, donde se conmemora la ascensión de Jesús. Y en este momento, cuando hay la ascensión de Jesús al cielo, Él da una misión, Él comisiona a sus discípulos y dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Mira qué linda palabra. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Una versión popular, versículo 20 de Mateo 28. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, ahí cuando Jesús va a la cruz, todos piensan que este grupo va a terminar, que esta misión, todo lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Va a terminar. Pero Jesús dejó líderes preparados y su mensaje siguió siendo propagado por sus discípulos, por aquellos que caminaron con Jesús. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que estamos en este momento y somos iglesia y somos cristianos y estamos en esta época sirviendo al Señor y compartiendo esta palabra, por esta secuencia que empezó con Jesús, vino por sus discípulos y otros discípulos y llegó a nosotros hoy que también somos sus discípulos. Por esta secuencia es que estamos aquí hoy, porque estos discípulos formaron una iglesia y esta iglesia llegó hasta nosotros. Qué maravilla, qué bendición, ¿verdad, mis queridos? Quiero fijarme en un texto muy específico para comprender un poco más, para comprendernos un poco más sobre pequeño grupo, sobre la vivencia, la vida que se comparte, que se vive en un ambiente de pequeño grupo. No sacando de la memoria, teniendo en cuenta esa relación que tenía Jesús con sus 12, estaba en la multitud, pero se retiraba en momentos para estar con los 12, donde con más calidad, ¿verdad? Él enseñaba a la multitud. Pero era una enseñanza así como hacemos en la celebración del culto, generalizada. Pero se retiraba con más calidad con los 12, con los 3 y con 1. Él tenía un tiempo de enseñar con más calidad, de cuidar más de cerca, con más atención a un grupo específico, a personas específicas. Es por eso que quiero compartir contigo ahora un poco de la experiencia de lo que fue el inicio de la iglesia cristiana y de los primeros discípulos. Que cuando empieza la iglesia cristiana, cuando empieza esta iglesia que es secuencia de esta vida de estos discípulos que caminaron con Jesús, esta iglesia que estos discípulos formaron y llegó hasta nosotros hoy. Cuando empieza esta iglesia, luego enseguida de Jesús ir al cielo, luego enseguida de la ascensión
resurrección que conmemoramos esta semana. Jesús dijo que enviaría un consolador. Y esto se cumple justamente en Hechos capítulo 2. Vamos a pasar un poco, si quiere leer, justamente voy a hacer la referencia. Pero Hechos capítulo 2, ¿verdad? A partir del versículo 1, ahí se cumple la promesa que había en Hechos 1:8 del consolador. Entonces, cuando empieza la iglesia, luego enseguida de Jesús y el cielo, se cumple la promesa en Hechos capítulo 2 del Consolador. Vemos aquí que el Espíritu Santo viene a habitar dentro en la vida de los creyentes, así como pasa con nosotros cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. El Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. En medio de todo eso, entonces, empieza la iglesia. Vamos con eso a Hechos capítulo 2. Con eso llegamos a Hechos capítulo 2. Quiero adelantar un poquito solo la historia por el tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Quiero leer con ustedes 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, por favor. Es lo que vamos a leer en ese momento en la palabra de Dios. Hechos 2, 41 y 42. Ahí puede acompañar. Está aquí abajo el texto. Muy bien. Hechos 2. Llegamos a eso de Hechos 2, 41, que es la primera descripción de la iglesia primitiva que tenemos relato. La primera vez que vemos un relato que describe la iglesia primitiva, el inicio de la iglesia así, aparte del pequeño grupo, ¿verdad? Que eran los 12, pero ahora ya, porque la multitud estaba afuera y era una multitud de gente que creía, que no creía, que solo iba por milagros, por pan, pero ahí ya era un grupo de personas que se entregaron al Señor, fueron llenas del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y ahora vivían una fe común. Entonces eso es el inicio de la iglesia, de la organización. Empieza ahí a organizarse lo que es la iglesia, y así como ha venido por tiempos y llega hasta nosotros hoy lo que es la iglesia que vivimos. Queridos, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 quiero leer. Vamos al texto, nos dice así esta palabra. 2, 41 y 42. Nos dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban, aquí con mucha atención, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Permítame orar otra vez. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por esta maravilla, Señor, lo que hiciste de reunirnos en un solo pueblo. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de vivenciar relacionamientos, Padre, y cuidarnos unos de otros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en la agitación, en la alegría de la multitud, nosotros nos olvidamos de esta necesidad de retirarnos a estar a solas en nuestro pequeño grupo. Nos olvidamos de retirarnos a estar, a cuidar y ser cuidados, a tener una relación con más calidad, a aprender a enseñar con más calidad en un grupo de 15, 12, de 3, 1 a 1. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solito no podemos, que necesitamos tener estos momentos, Padre, en nuestro pequeño grupo, estos momentos de ser mentoreados en el privado, en el individual. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que nos dé un corazón de discípulo, un corazón discipulador, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, seguimos, queridos. Entonces, en medio de todo eso empieza la iglesia, y dice aquí que la palabra es predicada, se añadieron aquel día como 3,000 personas a esta iglesia, y dice que estas personas perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, vamos a comentar eso un poquito más detallado cada punto. Estamos hablando de nuestros relacionamientos, de mi pequeño grupo, relacionamientos en mi pequeño grupo de relacionamiento. Quiero repetir que no es posible que vayamos a un pequeño grupo solo para asistir o para festejar. Obviamente que algunos aún no entienden el propósito, el objetivo del pequeño grupo, pero tenemos que salir un poco del medio de la multitud y ir a nuestros pequeños grupos para cuidar de personas, para ser cuidados, para ayudar unos a otros, para vivenciar, para que este ambiente sea un lugar de vivencia de esta palabra predicada en la multitud, en el nombre de Jesús. Amén, queridos. Muy bien. Queridos, 4 características que veo aquí en este texto de Hechos 2, 41 y 42. Obviamente alguien me va a decir, pero el 43, 44 hasta el 47 va a hablar justamente de los pequeños grupos, donde dice que ellos se reunían en el templo y también de casa en casa. Bueno, este es un tema que vamos a tratar otra vez en un posterior mensaje, pero en este momento quiero enfocarme en 4 características. Hay otras muchas, obviamente, pero en 4 por lo menos, estas 4 del versículo 42 que marcaron o marcaban el inicio de esta iglesia que vivía en pequeño grupo, como vamos a seguir leyendo en el texto. 4 características de entre muchas que hay que marcaron el inicio de esta iglesia. Una primera característica que vemos aquí dice que es la doctrina. Perseveraban en la doctrina del griego didaqué, ¿verdad? Para quien quizás ya ha escuchado esta palabra, didaqué es el original griego para doctrina. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es doctrina? ¿Qué significa eso? Significa instrucción, ser instruido. Ser doctrinado es ser instruido. Los discípulos en aquel momento tenían la misión de llevar la palabra lo más claro posible para las personas. Ellos tenían la misión, los discípulos en aquel entonces, en aquel momento, de llevar la palabra conforme el texto y el orden de la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Su misión era llevar la palabra lo más claro lo posible para que las personas pudieran entender lo más clarito posible. Como iglesia, como pequeño grupo, mis queridos, nosotros debemos traer la palabra, llevar la palabra de Dios poderosa y eficaz, lo más claro posible para las personas, para que puedan ser ellas, para que puedan entender y para que puedan ser ellas, no es solo conocimiento, para que esta palabra pueda causar efecto y pueda traer transformación en estas vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice así, que la palabra de Dios es viva y poderosa. En otra versión, viva y eficaz. Viva y poderosa, más cortante que espada de 2 filos. La palabra es viva y poderosa. No soy yo que voy a transformar a nadie, es la palabra de Dios. Yo no voy a transformar a nadie, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella muestra mi corazón que es corrupto. Ella va a mostrarme, va a revelarme a mí mismo cómo soy egoísta y cómo necesito día a día, no es una vez nomás, necesito diariamente. Así como el alimento diario, necesito diariamente de la gracia de Dios. Cómo soy corrupto, cómo soy malo, ¿verdad? Como la palabra revela mi pecado, pero también da el remedio, la gracia de Dios que se extiende hasta nosotros. Necesito de la gracia de Dios diariamente. Queridos, cuando tenemos esta doctrina, esta enseñanza, esta instrucción, ¿verdad? La enseñanza de lo fundamental de la palabra de Dios, podemos ser transformados. Ella nos transforma. Esta palabra transforma mi vida, transforma tu vida. Y enseñar la doctrina es una misión para todo discípulo.
Una misión para mí, para ti, para todos que han recibido el Espíritu Santo, que han entregado sus vidas a Cristo y que se consideran discípulos de Cristo, que como dice el apóstol Pablo, sed mis imitadores como soy de Cristo, como dice en Corintios capítulo 11 y como va a decir Efesios también, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ser discípulo es ser un imitador. Entonces, para todos que son imitadores de Dios, imitadores de sus discípulos, imitadores de personas que viven esta fe, imitadores de su palabra, para todo eso, la doctrina, enseñar esta doctrina es una misión para todos nosotros, mi querido, para todo discípulo. Empezando por el pastor, por los facilitadores, por los líderes, que son la línea de frente, como la palabra de Dios, el apóstol Pablo en ocasiones usa el ejemplo de un ejército, hablando que somos soldados, ¿verdad? Y hay línea de frente. Nosotros como pastores, como líderes, como facilitadores, tenemos esta mayor responsabilidad, diríamos así, no excluyendo la responsabilidad de todo discípulo, no excluyendo la responsabilidad de todo creyente, pero tenemos esta mayor incumbencia o responsabilidad en el sentido de que estamos en línea de frente para capacitar al ejército, para guiar al ejército. Queridos, nosotros debemos enseñar esta doctrina, empezando a cuidar, enseñar y cuidar por grupos de 10, llevando a 50, a 100 y sea el número que el Señor permita. Recuerdan lo que hemos hablado, ¿verdad? De Moisés con Jetro, del consejo de Jetro a Moisés, de que pudiera dividir los grupos de 10, 50, 100, 1000, para que así el cuidado pudiera ser más dinámico, más facilitado, ¿verdad? Estaba en la situación ahí Moisés todo el día, el pueblo ahí esperando largos días quizás para poder llegar a tomar un consejo, hablar con Moisés, quizás sin mucha calidad, porque simplemente llegar, tomar un consejo y salir, por tanta gente que esperaba. Y Jetro llega y dice, no, vamos, te doy un consejo, divide este grupo de 10, de 50, de 100, ponga líderes que cuiden de grupos menores y los problemas más graves vengan hasta vos, pero los problemas menores que ellos mismos puedan tratar, y así el cuidado puede ser de más calidad. Seguimos en este tema. Jesús llamó para junto de sí 12. Jesús llamó para junto de sí, como hemos leído en Marcos 3, 12 discípulos, 12 hombres llenos de problemas. No va a dudar, no va a pensar que él llamó 12 hombres trabajados, 12 hombres maduros. Eran 12 hombres y vemos en los relatos llenos de problemas, pero él los trabajó. Él obró en sus vidas, los enseñó, ganó a sus corazones para que estos pudieran así confiar en él, pudieran así ser íntimos, pudieran así con esta relación de calidad ser realmente entender la visión, entender lo que planeaba Jesús, lo que quería Jesús, para así vivenciar esta misión. Es imposible que alguien sea un discípulo y pueda caminar con un grupo, o con una iglesia o con un discipulador si no entiende la visión, si no entiende dónde quiere llegar. Hay que sentir el corazón, hay que entender dónde queremos llegar juntos, qué quiere esa persona, qué me está intentando enseñar y decir, ¿verdad? Eso es un desafío para todo discipulador, que su discípulo llegue a entender. Pero como el mismo Jesús dijo, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron elegidos, estos van a entender. Estos el mismo Padre traerá para junto de sí. Queridos, no piense que yo como pastor o vos como líder, quizás me está escuchando un líder o alguien de otra iglesia que nos escucha en esta mañana, un pastor, un líder, vamos a hacer esto en días o meses. Jesús
trabajó, enseñó, obró, ganó el corazón de sus discípulos y este fue un proceso de 3 años de ministerio. Y no pense que queremos las cosas muy rápido, muy instantánea, ¿verdad? Especialmente en el momento, en la modernidad que vivimos. Pero Jesús trabajó 3 años con sus discípulos para ganarles su corazón, para enseñarles, para pasarles la visión, pasarles realmente lo que... Y en este medio vemos muchas veces que hacían preguntas que no entendían. Jesús estaba hablando que iba a la muerte, hablaba de su sacrificio, hablaba del plan de redención del Padre y ellos no entendían. Algunos muchas veces pensaban que era una misión meramente terrena, ¿verdad? De liberarles del dominio de Roma, cuando Jesús estaba hablando de un reino espiritual y eterno. Queridos, no piensen entonces con eso que como líder, como pastor, vas a lograr eso en días o meses. Esto es un proceso y como hablaba esta semana, estaba reunido con los líderes, facilitadores de grupo y hablábamos, es un proceso silencioso. Y muchas veces en el medio del proceso miramos y parece que no llegamos a lugar ninguno, pero pasado el tiempo vemos cuánto hemos progredido y crecido. Gloria a Dios. Queridos, la visión que algunos tienen de iglesia es como un balcón de negocios. Infelizmente, tristemente, algunos medios, algunas iglesias, organizaciones, lo que pasan por las medias, por los medios de comunicación es eso, ponen la iglesia como un balcón de negocios, como un balcón de solución instantánea, donde llegas con tu problema, llegas herido, llegas con dolor, llegas... y necesitas una bendición y eres bendecido y eres sanado. No es así. El principio bíblico no es que venís a la iglesia o mismo que te vayas a un pequeño grupo para recibir tu bendición y así ya está. No es eso, no es ese el principio bíblico. Claro que por su misericordia y Dios obra y Dios hace milagros y nos da bendiciones, pero este no es el principio, no es la prioridad de lo que nos enseña la relación discipular, la relación de vivencia de iglesia de pequeños grupos. No es eso, ¿verdad? Supuestamente en iglesias como Para de Sufrir, iglesias por ahí, algunos van a predicar, van a enseñar, pero es un evangelio engañoso, no es un evangelio verdadero. El evangelio verdadero no es así. Las cosas acontecen, las cosas suceden con tiempo, dedicando tiempo. Las cosas suceden, pasan con un proceso. Es un proceso donde nosotros nos relacionamos con Dios y relacionándonos con Dios y también con las personas, Dios nos bendice y así nos bendiciendo nos usa para bendecir a otros también. Y así, cumpliendo el propósito de lo que estamos hablando, su nombre es glorificado. Amén. Queridos, eso para algunos quizás será decepcionante, ¿verdad? Porque muchos piensan en la iglesia como un lugar solamente para buscar bendición. Y es muy difícil relacionarse y tener que abrir su vida para sanar los problemas, ¿verdad? Pero es necesario. Solito nadie va a ser sanado. No vamos a ser sanados simplesmente por pasar por un aconsejamiento pastoral, por una visita o algunas sesiones de visita, ¿verdad? Como si el pastor fuera un psicólogo o como si tu líder fuera un psicólogo, un psiquiatra. No vas a ser sanado así. Quizás sea algo temporal, pero para que sea algo genuino necesita una relación duradera, una relación de confianza, una relación realmente de mentoría que sea constante. Porque problemas vienen día tras día y hay heridas, dolores que tenemos en nuestras vidas que por más que en un momento parece que sean sanadas, es algo que está, hay una raíz del problema en nuestras vidas y necesitan de una atención constante, ¿verdad? Y por eso necesitamos vivir, tener esta vivencia de pequeños grupos, esta vivencia de relacionamientos con los 12, con los 3, uno a uno, ¿verdad? Y ahí en la multitud, en el culto, en la celebración, es donde realmente, como dice el nombre, celebramos, festejamos la sanidad, la bendición, el ser bendecido y bendecir. Festejamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante la semana, vos con tu discípulo, yo con mi discípulo, yo con mi pequeño grupo, con mis 12, con mis 3, con uno a uno, celebramos en este grupo tan grande. Obviamente que en este momento no lo estamos pudiendo hacer, ¿verdad? Celebrar, sentimos mucha falta de los momentos de celebración, pero
Creemos que luego volveremos a eso. Oremos por eso. Amén, queridos. Queridos, Dios ha decidido nos usar unos para con otros. Esto es un principio bíblico. Dios ha decidido usarnos unos para con otros. Una relación con Dios sin considerar a otras personas. Una relación con Dios sin considerar a mi hermano. Sin considerar a sus herramientas, porque las personas son herramientas de nuestras vidas. Una relación con Dios sin considerar a las herramientas que Dios puso en mi vida. Dios lo decidió así, que usaríamos unos para con los otros. Una relación con Dios, alguien que dice, bueno, yo oro, hablo con Dios, Dios me sana y no necesito de nadie. Eso es orgullo. Necesitamos las herramientas del Señor, relacionarnos unos con otros, cuidar y ser cuidados. Solito no, ¿verdad? Solito no. Necesitamos estar acompañados, ser mentoreados, tener compañeros de caminada. Primera de Juan capítulo 4, estuve meditando en eso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 dice así. Puedes anotar ahí, no vamos a leer, pero dice que ¿cómo puede uno amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? ¿Cómo uno puede decir, yo amo a Dios y me relaciono con Dios y Dios me sana, pero no considera la relación con otras personas, con sus hermanos, con personas que Dios ha puesto en su vida? No se abre, no tiene el mínimo de interés de relacionarse con personas espirituales, con hermanos en Cristo que pueden ser herramientas de Dios para su vida, ¿verdad? Algunos se ponen incluso muy espirituales, como que yo escucho directamente a Dios, no necesito de nadie. Dios decidió, es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Dios así lo decidió, usarnos unos para con otros. Dios habla con mi vida, con tu vida, unos con otros. Dios nos usa. Obviamente que la base de todo, el centro de todo es su palabra. Pero por medio de su palabra, vivenciando su palabra, Dios úsenos unos para con los otros. Muy bien. Avancé un poco hablando de las 4 características que marcaron el inicio de aquella iglesia. Hemos hablado que aquella iglesia fue marcada por la doctrina, o sea, la instrucción. Y la instrucción está primeramente en la palabra de Dios y por medio de nuestras vidas como herramientas, vivenciando y aplicando la palabra de Dios. Pero también marcó aquella iglesia, marcó el inicio de aquella iglesia la comunión, ¿verdad? Esta palabra muy conocida en griego original como koinonia, ¿verdad? Comunión, que significa en el original parte de alguien en algo. ¿Verdad? Qué lindo eso. Parte de algo en alguien, ¿verdad? Como nosotros, hablando de este cuerpo de Cristo, que nosotros somos parte unos con otros. Comunión, koinonía, somos parte unos con otros. Queridos, el PGM, el pequeño grupo, él visa comunión, él visa relacionamiento unos con otros. No hay un verdadero pequeño grupo si no hay relacionamiento. No es un grupo verdadero si nosotros nos encontramos, un ejemplo, a los lunes, los miércoles, vamos a decirlo, y de un miércoles al otro nosotros no nos comunicamos más. Bueno, nos vemos el otro miércoles. Entonces solo hablamos los miércoles. Esto no es relacionamiento. Eso es un programa, es un encuentro. Repito, programa. Y nosotros tenemos que vivenciar relacionamientos. Y relacionamientos no son posibles en programas, ¿verdad? Relacionamientos son realmente en la intimidad, en el acercamiento, en el hablar, en el escuchar, en el apoyar, en el instruir, en el orar juntos. Entonces, queridos, de un miércoles al otro, si tu grupo es el miércoles, por ejemplo, tenemos que tener algún contacto, alguna relación, ¿verdad? Esta preocupación con quien quizás no fue o por algún motivo, o algún pedido de oración que hizo, o con su vida. Obviamente que no da para uno cuidar de todos. Al ejemplo de lo que hablamos de Jetro con Moisés, no podría Moisés cuidar de todos, pero nos dividimos, ¿verdad? Por eso está el pastor y también están los líderes, para que podamos ayudarnos a cuidar del todo. Amén, mis queridos. Somos parte de la iglesia de Cristo y somos piezas muy importantes en lo que Dios quiere hacer. A la medida que su testimonio es compartido, mi querido,
¿Cuántas personas no pueden ser y no serán tocadas y bendecidas por su testimonio? No te consideres como, bueno, no voy a hablar nada, no es importante. Hay experiencias que pasaste por tu vida, buenas y malas, experiencias que pasaste como testimonio, puedes contar y compartir con personas, y este relato va a bendecir a la vida de otros, ¿verdad? Cosas que Dios ha hecho en tu vida. Permítase ser bendecido y bendecir a otras personas. Amén. Bueno, además de la doctrina, de la enseñanza y de la comunión, de este relacionamiento del koinonia, también otra cosa que marcó el inicio de la iglesia, estamos hablando del versículo 42 de Hechos capítulo 2, otra cosa que marcó el inicio de aquella iglesia fue el partir del pan. El partir del pan marcó también el inicio de aquella iglesia. No solo el comer juntos. Uno puede pensar, partir del pan habla de comer juntos, obviamente que sí, pero no solo eso, pero hablando también en el sentido de la cena del Señor. La cena del Señor, ellos comían juntos, pero no era solo el comer juntos, pero comían en memoria. Todas las veces que se reunían, comían y recordaban el sacrificio de Cristo, lo que fue la vivencia de Cristo con ellos, con los discípulos, y pasada ahora para estos otros discípulos. Ellos comían en memoria, recordando de la vida y de la misión y del sacrificio de Cristo, de este nuestro Señor. Constantemente ellos recordaban de Cristo, ¿verdad? Lo que hizo por ellos, y por eso, por lo que hizo Cristo por ellos, estaban viviendo el Evangelio, ¿verdad? En medio a dificultades, en medio a persecuciones. Los cristianos en todos los tiempos han pasado persecuciones. Quizás piense que ahora no, pero en nuestro país no, pero hay países, hay lugares donde los cristianos han pasado en diferentes momentos, en menor grado, mayor grado, persecuciones, como en el Oriente Medio, en países asiáticos, han pasado persecuciones al punto de llegar a la muerte. Constantemente, día tras día, cristianos mueren por su fe en todo el mundo. Queridos, entonces ellos pasaron por dificultades también, ¿verdad? Con eso quiero decir que la vida cristiana no es, uno puede pensar que ser cristiano es ausencia de problemas. Ya hemos predicado sobre eso, no es ausencia, pero es victoria en los problemas, ¿verdad? Somos más que victoriosos, más que vencedores, como dice la palabra. Entonces, en medio a persecuciones, en medio a problemas, ellos continuaban siguiendo a Cristo. Ellos comían juntos y recordaban de este Cristo mismo en medio a problemas, a persecuciones. Dios es Dios, pase lo que pase, mi querido. Venga problema o no, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? En situaciones donde yo tenga alimento, no tenga, donde yo viva o muera, Dios es Dios, ¿verdad? Para algunos quizás el no tener alimento, una situación de problema o la muerte es como que terminó la vida y no hay esperanza. Pero la vida en Cristo nos garantiza que en Cristo hay esperanza en cualquier circunstancia, porque somos peregrinos y estamos de paso por esta tierra. Amén, queridos. Bueno, una cuestión muy importante que estuve meditando, quiero considerar. Una cuestión muy importante. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Queridos, un verdadero un lugar con verdaderos cristianos, un lugar con verdaderos, genuinos cristianos, te puede ayudar a encontrar tu identidad en Cristo. Y en eso volvemos a hablar de los pequeños grupos, de estos pequeños grupos de relacionamientos. Son lugares donde personas que vivencian una genuina fe en Cristo te pueden ayudar a encontrar tu identidad, a encontrar, ¿verdad? Realmente quién eres en Cristo. Por eso considere la importancia de no solo vivir la multitud, de no solo vivir en las fiestas, en las grandes celebraciones.
pero de buscar este ambiente de los 12, de los 3, uno a uno, esta mentoría, este cuidado personal con más calidad, donde pueda abrir su vida, donde pueda bendecir y ser bendecido, ser mentoreado en el nombre de Jesús. Amén. Por último, de las 4 características que justamente yo al inicio hablé, que marcaban o que marcaron el inicio de aquella iglesia, ¿verdad? La doctrina, la comunión, el partir del pan y por último las oraciones. Versículo 42 de Hechos capítulo 2, las oraciones. Eso nos dice o nos habla, hablar de oración, nos habla de la dependencia de Dios. La oración nos habla de la dependencia de Dios, ¿verdad? Muchas veces uno puede pensar, tengo que orar porque si yo no oro, ¿qué va a ser de Dios? Dios necesita mi oración. Dios no necesita nuestra oración. Primeramente, claro que Dios se alegra con nuestra oración, pero primeramente nosotros es que necesitamos de la oración, ¿verdad? Nosotros cuanto más oramos, más mostramos o ejercitamos nuestra dependencia de Dios. Más nosotros nos humillamos, nos quebrantamos y llegamos a ser dependientes de Dios. No orar es mostrarse independiente. No orar es mostrarse que autosuficiencia, que no dependo de Dios, no necesito, yo sé lo que hacer. ¿Para qué orar? Orar es depender, es decir, Dios, no sé qué hacer. Al menos que, bueno, muchos piensan que orar es solo pedir, dame, haga. Eso no es orar, ¿verdad? Eso es parte de la oración. Pero orar es realmente humillarse y decir, Dios, no sé cómo hacer. Dios, ayúdame. Dios, necesito, sí, pero sea hecha tu voluntad. Orar es estar en la dependencia de Dios. Amén. Entonces, las oraciones, dice que ellos oraban. Eso hacía parte de la iglesia en sus inicios y hace parte de nuestra iglesia hasta hoy. Debe hacer parte. Si en tu vida y si en mi vida eso de alguna manera en nuestras vidas ha sido un grano de arena, ha sido algo faltante, necesitamos ejercitar eso. Además de la doctrina, de la comunión, del partir del pan, también las oraciones. Necesitamos en todo tiempo, en todo momento, como dice la palabra, orar sin cesar, en toda y cualquier situación. No es el mucho hablar, ¿verdad? Como Jesús dijo, no es por el mucho hablar, pero es el hablar con sinceridad, es la intimidad, es el hablar y expresar realmente tu corazón, ¿verdad? No es el mucho hablar, porque nosotros dependemos del Señor. Entonces, quizás en pocas palabras yo pueda expresar o decir algo mucho más sincero de que quedar horas hablando y no decir nada, quizás. No es el mucho hablar, pero es hablar con dependencia, con sinceridad, ¿verdad? Realmente reconociendo mi necesidad de la ayuda del Señor, que solito no puedo. Amén. Queridos, hay otras características que también marcaron el inicio de aquella iglesia, y nosotros vamos en otro momento estar hablando de eso, ¿verdad? El propósito de los pequeños grupos no es solo reunirse. Nuestros pequeños grupos no tienen que reunirse solo para estar confortables, ¿verdad? En lugares donde ya nos conocemos. Cómo es lindo, como en la situación donde el apóstol dijo a Jesús, vamos a hacer aquí 3 tiendas y quedar aquí, ese lugar está tan, ¿verdad?, así confortable, da gusto estar aquí, vamos a quedarnos aquí. No, el propósito del pequeño grupo no es solo estar ahí confortable, animados y quedarnos ahí, ese grupo, siempre ese mismo grupo, porque nos amamos, nos queremos y no vamos a dejar nadie entrar y no vamos a salir nadie. No es eso. El propósito sí es cuidarse, pero también es multiplicarse. El propósito del pequeño grupo es que nosotros vengamos también a multiplicar, siendo cuidados, creciendo. Vengamos ahora también a seguir, obviamente vamos a seguir siendo cuidados, pero vamos también de alguna manera salir e ir a lugares donde podamos alcanzar también a otros, ¿verdad? El propósito es profundizar relacionamientos y ser sanados, crecer y así multiplicar. Crecer y con eso
que podamos multiplicar. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio pueda alcanzar también a otras personas. Pensando en este principio de relacionamiento discipulador, este principio en relaciones que no son solo relaciones para contar chistes, para animarse, para alegrarse, para dar un hoy, son relaciones para enseñar, para cuidar, para bendecir y ser bendecido, para ayudarse, para mentorear, relaciones discipuladoras. Pensando en este principio que leemos en la reunión pasada, hablando del principio del Antiguo Testamento, con Moisés y Jetro, y ahora con Jesús, y viendo esta vivencia de la iglesia de Hechos capítulo 2. Imagine, querido, si un pastor tuviera que cuidar de 120 personas, como el caso que nosotros tenemos aquí, 120 personas en nuestra lista, no miembros, pero personas que de alguna manera tenemos que estar buscando dar una atención. Imagine que un pastor tuviera que cuidar de 120 personas y eso tuviera que turnar para cuidar cada uno. ¿Cuánto tiempo nos tardaría del cuidado de la persona, de Juancito, y hasta cuidar los 120 y volver a Juancito? ¿Cuántos meses nos tardaría volver a hablar con Juancito, verdad? Para dar un cuidado verdadero. No estoy hablando de dar un hoy, de un hola. Estoy hablando de un cuidado realmente pastoral, de una atención realmente, de tener una relación discipuladora. Por eso Jesús no cuidó toda la multitud. Jesús eligió 12, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pero hay como cuidar 30, 40, 50. No. Y Jesús cuidó de 12. Jesús podría cuidar de mucho más, pero por un motivo, por algo, por la relación de línea de comunicación, Jesús eligió 12 por algo. Cuidó de 12 y más cercano de 3 y 1, ¿verdad? Y estos multiplicaron después y cuidaron de otros. Queridos, es importante. Con eso vemos la importancia del pequeño grupo. Pero hablando, imagine un pastor que tuviera que cuidar de muchas personas, ¿verdad? Iba a faltar días en el calendario para cuidar de tantas personas hasta que volvería otra vez a cuidar con calidad de nuevo de esa persona. No hablo solo de un aconsejamiento, porque eso sería como una sesión para tratar un problema, y está bien, ¿verdad? En momentos de gravedad y necesidad, una sesión para tratar un problema, como el ejemplo, como el consejo de Jetro. Pero hablo de relacionamiento, de vivencia, de estar juntos, de conocerse, ¿verdad? Es mucho más que una sesión para tratar un problema. Es conocer las reales necesidades para ayudar. Es conocer la real necesidad. Y eso se hace con tiempo, con paciencia. No es algo que se hace en un encuentro de minutos o de horas. Queridos, hasta hablando de este principio, cuando nosotros tenemos nuestro pequeño grupo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros pequeños grupos, tenemos ahí tantos líderes, ¿verdad? Tantas personas que pueden cuidar, que pueden promover esta misma verdad. Qué maravilla eso, ¿verdad? Tenemos esta oportunidad, esta bendición que Dios nos ha dado. Pequeños grupos. Tantas personas que son de confianza del pastor, personas que son de confianza de nuestra iglesia, personas que pueden multiplicar esta misma verdad, que pueden ayudar a cuidar. De 10, llegando a 50, a 100, a 1000 y hasta donde el Señor permita, ¿verdad? Siguiendo el mismo principio que ya hemos compartido anteriormente y hoy. Esa posibilidad de cuidado cuando pensamos en esta división, en esta multiplicación de grupos, de grupos pequeños llevando al grande, 10, 50, 100, 1000, esta división, 12, 3, 1, 1, 3, 12, multitud. Esta división nos lleva a ver esta gran posibilidad, esta posibilidad de que el cuidado sea semanal, esta posibilidad de que el cuidado sea hasta mismo quizás en momentos diarios, que no sea un cuidado que pueda llevar turno para que yo pueda atender hasta 100, 120 personas este mes y después 3, 4 meses después otra vez, o más quizás. Pero esta posibilidad de que un líder de pequeño grupo, una persona de confianza del pastor, pueda ayudar a cuidar de esta persona de manera semanal o quizás diario en ciertas oportunidades. Dando poco tiempo, un poquito tiempo aquí, un poquito allí, vivenciando la misma realidad, teniendo una amistad, ¿verdad? Obviamente que la intimidad y el abrirse es un proceso, es algo que lleva un tiempo.
pero empieza de algo. Jesús tuvo 3 años, ya he hablado de eso con sus discípulos, 3 años. Entonces no es en días o meses que vamos a llegar a trabajar con una persona. Tenemos que tener paciencia. Para concluir, o casi para concluir, queridos, bendiga a otros por medio de tu historia. Tu historia puede ser libertadora, ¿verdad? El testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida puede ser libertador para libertar o para liberar ataduras de los corazones de otras vidas. Bendiga a otros por medio del convivio en tu pequeño grupo, por medio del convivio en tu comunidad de fe. Y sea bendecido, ¿verdad? Usted no necesita vivir solo. No necesitas vivir solo. Percibo que a la medida que yo guardo cosas para mí, ¿verdad? Hay como un peso. ¿Cuántos ya no sintieron eso, verdad? Hay como un peso cuando guardo cosas para mí. Pero cuando yo abro mi corazón, cuando yo comparto con alguien, como si saliera una carga, ¿verdad? Quedamos leve. Y yo percibo que en esto que no estoy solo, que tengo alguien con quien confiar para contar mis dificultades. Dificultades que no son únicas. Todos tienen sus dificultades. Personas a su lado también pasan por problemas. Todos tenemos nuestras dificultades. Por eso la importancia de abrir el corazón, de ser bendecido, ¿verdad? No solo querer bendecir, pero ser bendecido. Uno no puede liderar si no es liderado. Uno no puede discipular si no es discipulado. Uno no puede mentorear si no es mentoreado. Siempre lo repito eso. Que podamos vivir relacionamientos con propósito. Relacionamientos, mi querido. Relacionamientos. Que mi pequeño grupo sea realmente un grupo de relacionamientos. El propósito de los relacionamientos es bendecir, ser bendecidos y así dar gloria al nombre del Señor. Nuestra relación con Dios se transmite a través de nuestras relaciones con personas, ¿verdad? Sin relacionarse con personas, nosotros no vamos a tener una relación con Dios sincera y real. Tenemos que externar esta relación con Dios por medio de la vivencia con otras personas que nos ayudan en eso. Pequeño grupo es una herramienta para que la gloria de Dios aparezca por medio de nuestras relaciones o de nuestros relacionamientos. El pequeño grupo es un lugar donde el egoísmo pierde la vez, donde el yo pierde la vez. ¿Por qué? Porque hay otras personas que entran en mi casa, yo entro en su casa y juntos nosotros podemos vivir, aprender juntos y aprender cómo, ¿verdad? Cómo es importante que yo abra mano de mis preferencias por amor al otro. Cómo es importante aprender unos con otros. No es que allí en el pequeño grupo uno puede quizás asustar escuchando este mensaje por primera vez sin experiencia, quizás nunca participaste de un pequeño grupo. No es que allí vas a llegar y ya va a abrir tu vida y te van a obligar, tenés que contar tu vida. No es eso. Es un proceso natural que uno tocado por Dios va a hacer esto, vivenciando esta intimidad, ¿verdad? Conforme la afinidad que uno tiene con otro, va a abrir quizás para el pequeño grupo, pero quizás para una o dos personas que gane afinidad, ¿verdad? Y así Dios te va sanando. Dios va a usar este pequeño grupo como herramienta para sanar. Va a usar aquellas personas a quien te acercaste para sanarte, ¿verdad? Solito eso no va a pasar, querido. Necesita buscar un mentor, necesita buscar una relación con quien pueda abrirse y ser sanado, cuidado en tu vida. Alguien me dirá, pero eso es trabajo del pastor, ¿verdad? Ya hemos hablado, vamos a repetirlo. Justamente, querido, nosotros escuchamos el consejo de Jethro. Escuchamos, ¿verdad? Domingo pasado, y con eso sí finalizo. Éxodo capítulo 18, versículo 22. Para finalizar, sigue más aquí, pero vamos a parar por aquí. Seguimos en otro momento. Éxodo capítulo 18, versículo 22 dice: ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Aquí estaba hablando cuando Jethro dio el consejo a Moisés que dividieran los grupos de 50, 100, de 10, 50, 100, 1000, o sea, para que los líderes de este grupo traigan los problemas más graves a Moisés, pero los otros problemas traten ellos mismos para no cargar a Moisés. Entonces, este principio que estamos tratando, ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves
te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga. Te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Queridos, que Dios les bendiga. Oremos en este momento. Señor, que no vivamos solitos. Que realmente podamos, Señor, tener este corazón y reconocer en este principio la necesidad de relacionarnos, Señor. De tener relacionamientos, relaciones sanas, íntimas, profundas, cercanas, de ser cuidados, de ser enseñados. Y también quizás en momentos que tú, Señor, nos bendiga, nos obre nuestro corazón, nos madure, que podamos entender la necesidad de cuidar a otros, de multiplicar también, Señor. Dios, que nuestra iglesia sea transformada por estos relacionamientos, por las relaciones discipuladoras, empezando por el pequeño grupo, Señor. Que realmente eso sea un principio vivo en esta iglesia bautista viviendo el Evangelio. Que esto sea un principio vivo en nuestros pequeños grupos, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones y encontrar, Padre, un discipulador, una persona que pueda mentorearnos, una persona que pueda cuidarnos, ayudarnos, que nos ame, nos cuide. Que podamos también tener el corazón para amar y cuidar de otros, Padre. En tu nombre, Señor, te pedimos, Señor, que podamos bendecir y ser bendecidos y así glorificar tu nombre, Señor. Dios, te damos gracias, Padre amado. Gracias por vivir relacionamientos en pequeños grupos. Gracias por esta misión. Gracias por esta oportunidad, Señor amado. Que podamos realmente vivir relacionamientos con propósito. Que sea intencional lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar, los encuentros, las relaciones. Que sean intencionales, Padre. Y que nuestro pequeño grupo, desde el 1 a 1, del 1 a 3, del 1 con 10, con 12, con 15, con 20, 25, 50, 100, Señor, y la multitud, que realmente puedan ser relaciones, Padre amado, que multipliquen, que fructifiquen, relaciones, Padre amado, que de la calidad del pequeño a la celebración del grande, de gloria a tu nombre, bendeciendo y siendo bendecidos. En tu nombre oramos y te damos gracias en esta mañana de domingo. Amén, amén. Y gracias a Dios. Muy bien. Qué bendición, queridos. Mi corazón se siente feliz, alegre por todo lo que Dios está haciendo y ha hablado con nosotros. Mis queridos, nos vemos domingo que viene, mediante Dios, si Dios lo permite. Y seguimos orando por este momento para que brevemente podamos estar juntos, compartir juntos y poder así seguir glorificando a Dios, pero aprovechemos bien la oportunidad, las oportunidades que tenemos de estar en los pequeños grupos. Obviamente estamos ahora en videoconferencias, pero hay siempre una oportunidad de estar con 1, 2, con 3 personas dentro de todo lo que es o que son los cuidados y las exigencias de las autoridades. Que podamos vivir estas relaciones en el pequeño, para que eso pueda llevarnos a celebrar sanos, saludables, felices, realmente instruidos, celebrar en la multitud. Dios les bendiga y que más que todo pueda ser bendecido por la obediencia a la palabra de Dios. La tumba vacía.
sin